La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En este Hoy por Hoy estamos a jueves 3 de octubre. Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Y José Miguel Contreras, muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero, actualizar, como estamos haciendo todos estos últimos días, cuál es la situación sobre el terreno en Oriente Próximo, y lo más nuevo, que es de esta misma noche, son los ataques en Beirut, en el centro de Beirut. Así que lo que primero vamos a hacer es irnos en directo hacia la capital libanesa. Israel ha vuelto a bombardear el corazón de la ciudad, el corazón de la capital. De hecho, ha bombardeado uno de los barrios más céntricos, más concurridos. Mariela Rubio, que es nuestra enviada especial, está en el barrio Aishfile, ella me dirá cómo se pronuncia, en el hospital donde están tratando algunos heridos. Mariela, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo se pronuncia? Ashrafile. Pues Ashrafile, en ese barrio está ahora mismo Mariela Rubio. Mariela, 6 personas han muerto, según el último balance que nos contabas a las 8. Tú has podido hablar además nos lo contabas desde las 6 de la mañana, con alguien que ha perdido a un amigo y que además había estado en contacto con él hasta el último momento. Sí, a las puertas de este hospital donde estamos en Ashrafile se congregan desde anoche decenas de personas para seguir la evolución de los heridos, porque el ataque de ayer se produjo sin advertencia previa, por lo que no se pudo evacuar la zona. Así, en una nueva vuelta de tuerca, por segunda vez desde que comenzó esta ofensiva, Israel ha golpeado el centro de la capital. Lo hizo el lunes en Kola y esta noche lo ha hecho en la céntrica Bashura. Bashura, Ángels, es un barrio chií en plena almendra central, donde Israel asegura que dirigió el ataque a un edificio donde se encontraban algunos dirigentes de la milicia de Hezbollah. Las puertas de este hospital de Ashrafile, un joven nos confesaba no haber podido sacar a su compañero atrapado bajo los escombros. Escuchábamos su voz muy cerca, decía, pero no podíamos entrar en el edificio. No, I don't know. We have the voice near. I can't get them there. Según datos del Ministerio de Sanidad, ayer murieron en todo el Líbano 46 personas y 85 resultaron heridas. Pero este balance, Ángels, no incluye la macabra factura que va a dejar sin duda la noche de ayer en Beirut. El bombardeo de la céntrica Bashura deja 6 muertos más y casi una decena de heridos, pero la cifra va a ser todavía mayor en los suburbios del sur de la capital, donde las explosiones fueron tan fuertes que dejaron sin luz a ciertos sectores del centro de Beirut, como este barrio de Ashrafile donde nos encontramos. Mariela, Israel sigue con la ofensiva, por lo que estamos viendo, tanto por aire, con estos bombardeos a la capital, como por tierra, porque en el sur, cerca de la frontera entre Líbano e Israel, hay combates cuerpo a cuerpo con Hezbollah y, de hecho, Israel ha ordenado la evacuación de varias aldeas de esa zona, de la zona del sur, colindantes con la frontera. Está pidiendo a los civiles que se vayan. Sí, la situación es evidente, se recrudece en el sur del Líbano. Tel Aviv, como dices, acaba de hacer público hace pocos minutos un mensaje dirigido específicamente a los libaneses que vivan hasta 20 kilómetros de la frontera. Quienes ya se han ido, que no vuelvan, y quienes no lo han hecho, que salgan de inmediato de sus casas. Los combates, y en eso coinciden las dos partes en contienda, están siendo a sangre y fuego. Tel Aviv admitía ayer al menos 8 muertes en combate, en enfrentamientos con Hezbollah, que sin embargo no ha facilitado la cifra de milicianos muertos, aunque reivindica, eso sí, haber frenado varias incursiones de Israel y el lanzamiento de hasta 100 cohetes más allá de la frontera. En este contexto, Ángels, no es extraño que el éxodo desde el sur continúe. La cifra de libaneses desplazados se actualizaba ayer a 1.200.000, según los datos que proporcionaba el primer ministro libanés Nayib Mikati. Por cierto, que Mikati se ha dicho preparado para enviar las Fuerzas Armadas libanesas a la frontera. Mariela, decía al principio que tú estás ahora mismo en uno de los hospitales donde llegan los heridos por estos bombardeos, por estos ataques israelíes. Ahí has hablado con personal sanitario, que son los que están atendiendo a esos heridos que van llegando. ¿Qué te están contando?
Bueno, es que es una preocupación compartida en los distintos centros hospitalarios de la capital. Hay que tener en cuenta que si el aeropuerto, que se mantiene en una situación muy precaria, se cierra, el suministro de medicamentos es lo primero que va a fallar. En un país que ha sufrido hasta hace muy poco, antes incluso del estallido de este conflicto, un problema enorme de escasez de medicinas. Así que es lógico que vuelva a agitarse el fantasma de que ahora vuelva a suceder lo mismo en un momento donde hay muchísimos heridos y además muchos desplazados, muchos de ellos niños y menores a la intemperie. Hablaba así Dr. Hamid. El aeropuerto es la vía principal de entrada de medicinas y ya estamos notando que hay menos vuelos porque los estantes están más vacíos. Pero si queda inoperativo el aeropuerto será un auténtico desastre. De este modo piden los médicos en los hospitales de Beirut que se establezca una ruta segura por mar para evitar la escasez de medicinas ante un eventual colapso del aeropuerto. Mariela, cuando empezaron los ataques en los suburbios del sur de la capital y después esa incursión terrestre donde siguen los combates en esa zona fronteriza entre Israel y el Líbano, vimos ese éxodo de personas huyendo, desplazándose. Bueno, ahora mismo Israel insiste en que todos aquellos que vivan en aldeas cercanas a la frontera que se vayan de ahí, les veíamos desplazarse y uno de los refugios que buscaban era Beirut, pero Beirut tampoco ya es una zona segura. ¿Está habiendo éxodo de gente saliendo de Beirut? En realidad lo que hace la gente es irse a zonas de Beirut que ellos consideran más tranquilas. Por ejemplo, la playa, la orilla del mar o los soportales de las grandes plazas. Es decir, la sensación de seguridad a veces es una cosa subjetiva, pero es cierto que comparado con la situación que se vive en el sur del país, Beirut es una zona relativamente segura porque los bombardeos de Israel son muy específicos, son dirigidos. Por lo tanto, aquí existe una sensación de seguridad muchísimo más evidente que en el sur del Líbano. Ayer podíamos hablar con un señor de unos 60 años que había huido de una aldea no muy cercana a la frontera porque estaba un poco más arriba del Litani, pero que había cogido a los 5 niños más pequeños de su aldea y se los había llevado a Beirut en el coche y estaba durmiendo en la playa. Y como esta historia hay muchísimas aquí en el centro del Líbano. Y sigue la vida cotidiana, es decir, los comercios están abiertos, las escuelas están abiertas. ¿Cómo es la vida cotidiana en Beirut ahora mismo? Pues depende muchísimo de la zona en la que nos encontremos, de la cara del Beirut que quieras ver. Desde luego, en la zona de los suburbios, la situación es de colapso absoluto. Sí. No hay ninguna tienda abierta, está absolutamente todo cerrado, el tráfico es caótico a veces y de repente desaparecen los coches. En los barrios como Hambra se nota muchísimo que se han refugiado allí buena parte de los ciudadanos que huyen de Dahiyeh, que aunque Hambra es un barrio suní y Dahiyeh es un barrio chií, después de todo son musulmanes, y se nota en el barrio que el paisaje ha cambiado. Y luego hay barrios como Arrafille, el barrio cristiano, donde no puedo decirte que la situación es de completa normalidad, porque ayer, por ejemplo, los bombardeos hicieron temblar las ventanas y eso evidentemente se nota, pero comparado con el resto de Beirut, esto podría considerarse una zona verde, una zona segura. Y desde el centro de Beirut son visibles los efectos de los ataques, me refiero, se ven columnas de humo. Beirut es una maraña de edificios y también esto depende de a qué lado mires, pero es muy difícil que a lo largo del día un beirutí que mire por la ventana no vea alguna columna de humo. Mariela, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con la línea abierta con Beirut para cualquier novedad. Hemos estado muy pendientes también estas últimas horas después de que el gobierno anunciara el envío de aviones para poder repatriar a los españoles a la colonia española de residentes en Beirut. Hemos estado muy pendientes de cuándo se producía esta repatriación y hace apenas media hora, a las 8 lo contábamos, que el primero de los 2 aviones militares destinado a esa repatriación ha llegado a Beirut. Javier Bañuelos, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Ha llegado el primero a Beirut, a mediodía está previsto que llegue el segundo, entre los dos van a evacuar a casi 500 españoles del Líbano, donde, como les decimos, y ahora nos estaba contando la enviada especial de la SER, Mariela Rubio, los bombardeos y combates se han agravado en las últimas horas. Sí, y a pesar de todo, Ángels, la seguridad está garantizada porque España acumula ya mucha experiencia en este tipo de operaciones NEO, así es como se conoce a las operaciones de rescate de personal no combatiente, es decir, civiles, que ya fueron evacuados, recordemos, en situaciones similares en Afganistán, Sudán o en Níger. El mando de operaciones ha calibrado al milímetro esta evacuación para sacar del país, de momento, a cerca de 500 españoles. La embajada les ha citado a todos en el aeropuerto de Beirut con margen de seguridad suficiente para poder salir lo antes posible.
de momento, como decías Ángel, se ha llegado ya el primero de los 2 aviones, un A330 procedente de Djibouti, que tocó pista en Beirut a las 8 menos cuarto de la mañana. En ese avión regresarán los primeros 280 españoles. Esa es la capacidad que tiene esta aeronave del Ejército del Aire, y el resto de la colonia española pues será evacuada en el A400, que despegó esta mañana desde la base aérea de Zaragoza. Ahora mismo ese avión está cerca de Sicilia y tiene previsto aterrizar, Ángels, en Beirut más o menos sobre las 11:20 hora española. Pues seguiremos también pendientes de cualquier novedad con esa repatriación. Baño, tú nos cuentas. Un abrazo. Mientras Israel combate a Hezbollah en el Líbano, sobrevuela todavía la pregunta en torno a la respuesta que pueda dar Irán. Vamos a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que ahí está la clave de una posible escalada hacia la guerra total. Por lo pronto, Israel insiste en que habrá respuesta a ese bombardeo sobre Tel Aviv, sobre Israel, pero principalmente sobre Tel Aviv, y ha admitido que algunos de los misiles de Irán del martes, de ese bombardeo por la noche, sí alcanzaron objetivos y que fueron instalaciones militares. Sí, ayer el ejército a última hora del día reconoció que hubo impactos en sus bases aéreas, pero dicen que ninguno de estos misiles impactaron ni contra aviones de combates ni contra almacenes de armas. Y sobre los daños en las zonas civiles aseguran que fueron causados por la metralla de los misiles de la cúpula de hierro. Pero con estas declaraciones, Ángels, básicamente lo que reconocieron es que Irán logró burlar su sistema de defensa antiaéreo, y sobre todo la gran diferencia es que el pasado mes de abril, cuando Irán atacó por primera vez Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu y el ejército sí que daban cifras de cuántos misiles lograron interceptar, y en este caso ha habido un silencio, ¿no?, por esta parte, y no detallan cuántos misiles han podido interceptar. También destacaría que esta madrugada se han producido ataques en Tel Aviv con 2 drones por los hutíes, los hutíes de Yemen, que están respaldados por Irán, y esto también está incrementando más la tensión aquí en Israel. Por lo tanto, como comentábamos antes, ¿no?, se da por sentada ya la respuesta por parte de Israel. ¿Y qué se dice en los medios de esa posible respuesta? Porque recordábamos, y ayer además nos lo recordaba el representante del Instituto Cervantes en Tel Aviv, que estos días son días de celebraciones del Año Nuevo Judío. No sé si esto puede condicionar de alguna manera el calendario a esta posible respuesta de Israel. Sí, hoy se celebra aquí en Israel el inicio del Año Nuevo Judío. Aquí, por ejemplo, en Jerusalén, la parte judía está todo cerrado, la parte árabe no, por supuesto. Pero para esto no cambia los planes de Benjamin Netanyahu, y más en un momento como esto. Siguen estudiando qué puntos atacar, y lo que dice la prensa israelí es que la decisión la van a coordinar junto a Estados Unidos, su máximo aliado. Esta es la única información que ha dado hasta ahora la prensa israelí. Por lo tanto, las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Claro. ¿Cómo se va a producir? Todavía no lo sabemos. Y la dimensión de esta respuesta. Nuria, también quedamos pendientes de cualquier novedad. Un abrazo. Hasta luego. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. Y una cosa más antes de empezar el análisis, nos contaba Nuria desde Jerusalén cuál podría ser la gran incógnita sobre cómo va a ser esa respuesta de Israel a los ataques del martes por la noche contra Tel Aviv por parte de Irán. Bueno, si dice que la respuesta, que esto sí lo dice, Israel dice que la respuesta va a ser segura, Irán emplea todos los foros posibles para pedir que sea contenida esta respuesta y que el choque directo entre los dos países pare. Aquí Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Irán lanza de nuevo ese mensaje, que su ataque sobre Israel con 180 misiles era una acción puntual de respuesta y que no desea continuar con el enfrentamiento. Eso sí, tiene que responder, y dice que si le atacan con contundencia responderá igual. Y a la espera de esa respuesta, y por recoger el hilo, Ángels, de donde lo dejábamos con Nuria, de cómo puede ser esa respuesta de Israel, un detalle más. El New York Times contaba anoche que Netanyahu lo que está esperando es a comprobar hasta dónde llega el respaldo de Estados Unidos para determinar el alcance de su ataque a Irán. Hace unas horas le preguntaban a Joe Biden si apoyaría un ataque al programa nuclear iraní. The answer is no, decía. Su respuesta es que no, aunque ya sabemos que hasta ahora Washington pues no ha conseguido convencer a Israel de casi nada en el último año, desde los ataques del 7 de octubre. A la espera de lo que ocurra, como decía y como apuntabas, Irán ha desplegado su maquinaria diplomática para enviar 2 mensajes fundamentales. El primero, una advertencia a Israel y a quienes le respaldan. If any Iranian civilians
Si cualquier civil o infraestructura iraní es atacada, reaccionaremos con más fuerza. No queremos la guerra, no es necesaria y hacemos un llamado a los partidarios del régimen para que la detengan, simplemente detengan la agresión contra otras naciones y países. Pero como mencioné, si cualquiera nos agrede, reaccionaremos. Este que hemos escuchado es el embajador iraní en España. Por eso te decía, Ángels, que Irán está desplegando toda su maquinaria diplomática para lanzar este mensaje. Y otro también, la justificación de esa lluvia de misiles que lanzó sobre Israel. Fue un acto en legítima defensa, una respuesta necesaria y proporcionada a los actos terroristas de Israel, aseguró el embajador de Irán en Naciones Unidas durante la reunión del Consejo de Seguridad en la que se debatió la situación en Oriente Medio. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Bueno, pues esta es la situación en estos momentos, José Miguel, con la vista puesta en esa respuesta que pueda dar Israel, que se da por segura, que se da por descontada, y esta clave que daba ahora Pablo, que me parece muy importante, claro, Israel mirando hacia Estados Unidos para no pidiendo permiso, pero decir, bueno, ¿hasta dónde voy? Bueno, parece evidente que Netanyahu también está aprovechando la peculiar situación que vive Estados Unidos, un periodo preelectoral en el que, como estamos viendo, le está costando mucho esfuerzo al Partido Demócrata manifestar lo que posiblemente muchos de sus votantes defienden, que es que la postura de Israel ha rebasado todos los límites admisibles, ante el peligro de perder voto en una situación como la actual. El otro día hizo una declaración que yo creo que no pasó desapercibida, pero que conviene recordar, Donald Trump, aludiendo a que la solución frente a la delincuencia era que le dejaran una hora a los cuerpos de seguridad actual y que en un día de purga, como la película, se solucionaba todo. Lo más sorprendente es que el público aplaudió esa intervención. Ya no solo que lo diga Trump, sino que además la gente lo respalde. A mí esto me parece especialmente significativo hablando de los tiempos que ahora mismo están transcurriendo. Cómo las soluciones inmediatas, brutales, desmedidas, tienen o nacen en este espacio en el que la amenaza de la guerra ya no es una suposición, sino nuestro presente. Hemos vivido muchos años creyendo en la inverosimilitud de la guerra y ahora mismo, en la situación actual, con la guerra todos los días presente, hemos llegado a una normalización que es lo que es realmente peligroso, porque empezamos a decir cuál es la solución ante esto. Y Netanyahu y Trump y algunos otros plantean esto se soluciona en 24 horas, cargándose a todos. Y hay gente que puede que llegue a pensar, pues igual no es mala idea. Si son terroristas y, claro, en Gaza han matado a más de 40.000 inocentes, que no tiene comparación con que mataron la barbaridad de Hamás, que siempre hay que recordarla para que nadie piense que es que estás intentando balancear erróneamente. Pero es que han muerto más de 40.000 inocentes y eso era una jaula. Pero claro, ahora se están metiendo en Líbano. Líbano no es una jaula. Ahí dicen casi 100.000 hombres de Hezbollah o 50.000 o los que sean. Vete a Irán. Esto ha pasado ya en otros momentos de la historia. Arrasar países que no son los tuyos. En los 80 ya estuvo Israel en Líbano y 18 años después se fue cuando la guerra de guerrillas acabó destrozando todo. Empieza a haber víctimas israelíes. Por tanto, estamos en un momento especialmente trascendente, porque de aquí a las elecciones del 4 de noviembre, lo que pase en Estados Unidos va a marcar, sin lugar a dudas, el futuro de la guerra y va a marcar el futuro del mundo. Yo creo que de verdad es un momento para reflexionar, no dejarse llevar en ningún caso por esta idea de quiero soluciones fáciles, a los terroristas hay que matar a ellos, por supuesto, y a todos los que les rodean o estén cerca, no lo voy ni a mirar, porque esto conduce, no en vano, al crecimiento de las ultraderechas en todo el mundo, que lo que están proponiendo es precisamente mano dura y se arregla todo en un momento. No es la solución. Carlos. Yo introduciría un matiz respecto a lo que decía ahora José Miguel. Evidentemente en la ecuación hay que meter quién gobierna en Estados Unidos, quién es el responsable de su política exterior y quién está en la Casa Blanca. Es decir, en una situación como esta de debilidad del presidente de Estados Unidos va a haber un periodo de interinidad, va a ser un pato cojo prácticamente hasta que el nuevo presidente tome posesión en enero. Por lo tanto, yo creo que eso hay que meterlo en la ecuación. Pero gobierne quien gobierne en Estados Unidos,
presida quien presida quien esté en la Casa Blanca, Estados Unidos tiene un interés estratégico en la zona y nunca va a abandonar a Israel. Es decir, yo creo que esos son juegos un poco de la política pequeña, analizarlo sobre cuál es la estrategia de Trump o cuál es la estrategia de Kamala Harris si es presidenta de Estados Unidos. Estados Unidos nunca va a abandonar Israel porque le va mucho en juego. Es prácticamente la única región en la que ha salido trasquilada permanentemente. Y una vez que salió de Afganistán, cuando fue un auténtico desastre, e Irak, que fue otro desastre todavía mayor, es decir, no lo va a abandonar. Por lo tanto, yo creo abandonar, que Carlos, entrar en esa dinámica, entrar en esa dinámica de quién gobierna la Casa Blanca, creo que es irrelevante, desgraciadamente. Ojalá en Estados Unidos hubiera un presidente con capacidad para decir, basta ya a Israel y vamos a reconfigurar la zona en el marco de la ONU, que yo creo que es el gran drama que está sufriendo. Pero yo creo que ahí la diferencia, y creo que eso es a lo que se refiere José Miguel, yo creo que la diferencia está en cómo es ese apoyo. Exacto. Es decir, desde una posición más pasiva, más activa, ahí puede haber diferencia. Todo Occidente en realidad apoya a Israel de manera evidente. Claro, la cuestión es ¿qué apoyas? ¿Qué apoyas? ¿Apoyas esto? ¿Apoyas arrasar todo, matar a 40.000 personas, tirar bombas cada vez que haya un terrorista, cargarte el barrio entero? Y sobre todo, ¿a dónde va eso y dónde termina? Entiendo lo que dices, pero creo que efectivamente hay matices y el gran problema, evidentemente, es cuál es la solución. Para mí la solución, desde luego, es siempre defender la cordura, la democracia, la negociación para la resolución de los conflictos a lo largo de la historia de este planeta llamado mundo. Perdona, Cristina, no, simplemente medio segundo lo quiero llamar la atención porque mucha gente puede pensar que con un cambio en la Casa Blanca cambia la estrategia de Estados Unidos respecto a la zona. Eso es evidente. Va a ser exactamente igual. Cristina. La administración Biden dejó claro ayer que seguirá apoyando a Israel y le seguirá vendiendo armas, y esta es la dinámica. Esté él o esté Kamala Harris. Esté o no esté Kamala Harris, pero yo creo que sí hay una diferencia entre que esté Trump y esté Kamala Harris. Creo que se puede modular. Romper con Israel evidentemente no va a romper, pero esto a los demócratas les está suponiendo también un coste electoral, porque ya lo hemos comentado más veces en estos micrófonos. Hay una nueva generación de electores estadounidenses que no entienden cuál es el vínculo especial que une a Estados Unidos con Israel y por qué ha habido esa política de permisividad constante con lo que ha hecho Israel. Estamos ante un conflicto que no es nuevo, es decir, es uno de los puntos más calientes del planeta. Y hay una coincidencia entre los analistas de que Netanyahu buscaba una oportunidad y jamás se la dio el 7 de octubre. Se la dio el 7 de octubre para un planteamiento político y militar que suponía la desaparición de Hamas y de Hezbollah, que ya de paso también... hay quien compara esta situación con la de 2006, cuando Israel invadió también el sur del Líbano, pero creen que el punto de inflexión, la diferencia es que en este caso Netanyahu se está dispuesto a llegar hasta el final. Aquel conflicto duró un poco más de un mes, acabó gracias a una resolución de las Naciones Unidas. No parece que las Naciones Unidas puedan hacer nada con el tema del Líbano. Ahora bien, con el tema de Irán, es cierto que yo he tenido oportunidad de hablar con algún experto de inteligencia. Están convencidos de que no van a llegar a un conflicto abierto Israel e Irán y que no lo quiere ninguno de los dos países. No, Irán ya lo ha dicho, paremos aquí. Claro, entonces que Irán, que es una potencia en misiles, un arsenal de misiles de los más impresionantes, no tiene armas nucleares, pero sí de misiles. Por lo que se ve, lo que mandó a Israel era lo más, bueno, era una advertencia, podría haber hecho muchísimo más daño, podría haber utilizado un arsenal y unas armas mucho más letales si no lo hizo. Entonces yo creo que en ese sentido, pues bueno, dentro de lo que es este panorama tan dantesco, puede haber una cierta esperanza de que el conflicto no va a adquirir unas dimensiones aún mayores con la implicación de un conflicto, de un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Pero bueno, Netanyahu yo creo que tiene un elemento muy imprevisible y vamos a ver cuál es, porque también en esta cuestión hay que diferenciar entre lo que es Netanyahu e Israel, y Netanyahu también está en un proyecto personal, o sea, él sabe que es un componente que no se puede dejar. Claro, que era un muerto político antes del conflicto y que le está sirviendo, pues bueno, pues para afianzarse internamente.
en El Abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. En esta ofensiva de Israel contra todo el mundo, tiene una fijación desde el inicio Israel, que es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Y ha llegado a declararlo, ayer lo hizo, Israel declaró persona non grata a Guterres, le vetó la entrada en el país, porque dice Israel que Guterres no ha condenado con la suficiente energía los ataques de Irán sobre territorio israelí. Sí, es el último paso de un camino lleno de denuncias de Israel este año que no se basan en los hechos. Israel ha tenido en el punto de mira a Guterres prácticamente desde el inicio de su incursión en Gaza. Todavía ayer el gobierno hebreo mantenía que el secretario general de la ONU no había condenado no ya los ataques de Irán, sino los del 7 de octubre, algo que es falso porque días después de los atentados de Hamás, Guterres decía ya en la sede de la ONU que condenaba de manera inequívoca los ataques terroríficos y sin precedentes de Hamás. Bueno, pues Guterres también firmó un comunicado en el que recordaba que el pueblo palestino llevaba décadas sufriendo el acoso de Israel. Eso fue motivo para que el gobierno hebreo pidiera su dimisión, como decimos, apenas 2 semanas después del 7 de octubre, así que Guterres tuvo que comparecer de nuevo. Para decir que estaba sorprendido por la malinterpretación de sus palabras. Repitió de nuevo su condena entonces de los atentados de Hamás. En diciembre y en enero el gobierno hebreo volvió a pedir que se fuera. Entonces el gobierno de Netanyahu estaba usando el argumento de que la agencia de la ONU para los refugiados en Palestina estaba plagada de miembros de Hamás. La misión de la UNRWA debe terminar, dijo entonces Netanyahu. De nuevo respondió Guterres, detallando la investigación que la ONU había llevado a cabo y que podía apuntar como máximo a una docena de trabajadores de esa agencia relacionados con Hamás, pero no a toda la misión. En junio ya parecía que Guterres estaba harto. Comentó que había pedido que contabilizaran todas las veces que había condenado los ataques de Hamás. 102 por aquel entonces, dijo, 51 de viva voz. Y así llegamos a este capítulo en el que Israel acusa a Guterres de no haber condenado el ataque de Irán. Guterres publicó un comunicado, nada más producirse ese bombardeo, en el que pidió que se detuviera la violencia en Oriente Próximo. Ayer volvió a insistir. I again strongly condemn yesterday's massive missile attacks by Iran on Israel. Condenó completamente el ataque masivo de Irán sobre Israel, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, delante del representante israelí, como ya había condenado, por cierto, el ataque de Irán del pasado mes de abril, también contra Israel. Acusaciones, por tanto, infundadas de Israel en un año de guerra, en el que con lo que se ha encontrado es con un secretario general de la ONU que ha denunciado toda la violencia, la del ejército hebreo, pero también la de Irán, la de Hamás o la de Hezbollah. Antonio, gracias. Hasta luego. Bueno, esta decisión de Israel de declarar persona non grata a Antonio Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, Carlos, es la guinda al desprecio de Naciones Unidas a todas y cada una de las resoluciones de la ONU sobre Israel y a todas y cada una de las resoluciones y de las sanciones de tribunales de justicia internacionales. Así es, Israel tiene una vieja experiencia, ¿no?, digamos, de desoír lo que dice Naciones Unidas, pero yo creo que más allá del conflicto actual, digamos, este rifirrafe entre Antonio Guterres y Netanyahu, yo creo que hay un asunto mucho más de fondo que tiene que ver con el colapso de toda la arquitectura de seguridad internacional que nació en 1945 en San Francisco con la creación de Naciones Unidas. Yo creo que ese es el problema de fondo de la situación actual, con unas, como dicen los economistas, unas externalidades negativas tremendas, sobre todo el desprestigio de la democracia y el desprestigio incluso de los derechos humanos por parte de muchos países que están viendo cómo se están pateando los derechos humanos, cómo se está pateando a un pueblo y no se hace nada por parte de Naciones Unidas. Porque el Consejo de Seguridad, el otro día lo decía el presidente del gobierno hace unos días, diciendo que está verdaderamente obsoleto, es decir, ya no representa el mundo. Y la externalidad negativa tiene que ver con que ya se han creado nuevos países que tienen capacidad de influencia, eso que llamamos el sur global, por ejemplo. Es decir, yo creo que eso es una fuerza cada vez más importante que está al margen de Naciones Unidas ya, porque Naciones Unidas ha perdido su representatividad. Es decir, lo que está pasando en Ucrania, probablemente también lo que está pasando en Israel, en Palestina, va a influir mucho en la guerra de Ucrania. ¿Qué prestigio tiene la democracia cuando la democracia, que es el garante de la seguridad de las naciones, no es capaz de asegurar en territorios pues los mínimos derechos humanos? Cristina. Pues un poco coincidir con lo de Carlos. Estamos ante una institución que se ha convertido en inoperante, en el que hay una serie de países que tienen derecho de veto y muchas veces impide una actuación proactiva ante los conflictos,
y que necesita una profunda revisión. Es verdad que para estos países lo mejor sería que en las Naciones Unidas que ni siquiera existiera, pero si existen los actuales términos, yo creo que tampoco nos sirve de mucho. Se celebró recientemente la última Asamblea General de Naciones Unidas y ahí se puso de manifiesto cómo su operatividad es muy limitada. Es un clásico que Israel lleva desoyendo las resoluciones de las Naciones Unidas décadas, pero es cierto que cada vez tiene menos capacidad de maniobra y menos peso e incluso hasta menos prestigio. Responde a una estructura por Segunda Guerra Mundial de un planeta de bloques y ha quedado superada por los acontecimientos y por la capacidad de veto que pueden ejercer países como Rusia, como China, como Estados Unidos. Luis Miguel. Bueno, a mí siempre me apura criticar instituciones que tienen un fin dedicado y centrado en promover la paz. Y que son necesarias. Y que son necesarias. Entendiendo perfectamente el problema que hay, que yo creo que lo enfoca muy bien Cristina, en la idea de que la ONU se construye para administrar la paz después de un gran conflicto mundial. Por tanto, el problema no es tanto de la ONU, sino de un cambio en la manera de entender las relaciones internacionales y el propio concepto de la democracia en el mundo. Desde el momento en el que para la resolución de los conflictos no se aplica la negociación internacional, no se aplica la ley, no se aplican las normas de convivencia entre seres humanos, por llevarlo al máximo nivel de elevación, evidentemente esto rompe todo. ¿De qué sirve la ONU y de qué sirve nada si lo que se acepta es que a partir de ahora el terrorismo de alguna manera ha dejado de combatirse como se había demostrado, y desgraciadamente en España somos especialistas y podemos hablar del tema con autoridad. El terrorismo se combate negociando, persiguiendo, luchando, aplicando leyes y encontrando caminos que acorralen. Desde luego, no volando edificios enteros para ver si debajo hay un terrorista. Esto nos lleva a este nuevo panorama que es: tengo una amenaza, estoy en guerra y por tanto solo tengo dos caminos, que es lo que significa el trumpismo y Netanyahu. O me aniquilan a mí o te aniquilo yo a ti. Ante esa disyuntiva, evidentemente, una buena parte del mundo y buena parte de la población dice: prefiero aniquilar al rival. Claro, si aceptamos que este es el debate y que esta es el nuevo orden internacional, evidentemente no hay solución, porque además no va a ocurrir. Nadie va a aniquilar a nadie completamente, porque es imposible, y efectivamente decimos: bueno, salvo que lleguen armas nucleares y ahí paramos. Por tanto, creo que al contrario lo que tenemos es que reforzar precisamente el orden internacional, que no se nos olvide que la solución no es ante la amenaza de que acaben conmigo, antes voy a acabar yo con ellos. Eso no puede existir ni a nivel global ni a nivel particular de cada uno de los países en la resolución de los conflictos internos. De todas maneras, los ataques de Hamás el 7 de octubre, yo creo que jamás no era ajena a cuál podría ser la reacción de un Netanyahu, que es un ultra y un halcón. Es decir, no estamos hablando de cualquier presidente de Israel, estamos hablando de Netanyahu y de quién estaba rodeado y de la ultraderecha. Es decir, jamás era plenamente consciente del efecto demoledor que podían tener esa cadena de atentados del 7 de octubre. No sé si era consciente o no, le estamos dando más. Hombre, viendo cómo ha quedado, ya de hecho el otro día se dabais encuestas de la propia población de Gaza en la que la gente empieza a decir: aquello no parece muy inteligente lo que se hizo, ¿no? Yeah. Si realmente alguien en Hamás pensaba y le parecía bien que murieran 40.000 personas, quedara arrasado Gaza, me cuesta pensarlo. ¿Y alguien pensaba que Netanyahu no iba a hacer nada? No, nada no, pero una cuestión es nada y otra es a lo que ha llegado. Pero bueno, que estamos que hablando... Netanyahu, es una, que no es... Y es un terrorista de Hamás. Tampoco estamos hablando de los intelectuales más importantes del mundo contemporáneo. Comparto que evidentemente hay que salvar Naciones Unidas ante todo, pero fijaos la imagen que está trasladando cuando en un conflicto como en el Líbano los soldados, los cascos azules de Naciones Unidas se tienen que refugiar en un búnker para que no los maten. Es decir, ¿qué imagen estamos trasladando? Yo creo que todavía tenemos un eurocentrismo, o digamos, no lo sé cómo llamarlo. Europa y Estados Unidos no pesan ya más del 10-12% de la población mundial. Y la población mundial está viendo esto con horror. Es decir, en nuestro mundo, que somos los más ricos, que tenemos una gran capacidad tecnológica, tenemos mucha capacidad para matar, mucho más que cualquier otro país, pero la inmensa mayoría de la población mundial está viendo esto con horror y está diciendo: esos son los derechos humanos.
Eso es Naciones Unidas, y eso por eso yo creo que va mucho más allá que este conflicto. Y Europa tendría que decir mucho más con una posición seria para salvar Naciones Unidas. Y no lo está haciendo porque hay unas políticas bilaterales que lo impiden. Y yo creo que esa es la reflexión de fondo que debería llevarse ahora mismo en el problema debate añadido, Carlos, es que además hay un crecimiento de la ultraderecha por algo, que todo va conectado. Evidentemente no es casual, es un tema de amenazas. Si la gente le extiendes la idea de que la amenaza y que la única solución es antes de que acaben contigo, acabemos con todos, es un horror. Vemos cómo la ultraderecha crece cuando es su único plan. En el fondo, aquellos que más amplifican el conflicto y la guerra son evidentemente los que plantean la solución. Nos hacemos cargo nosotros y que nadie se preocupe que hacemos estallar esto, ¿no? Este es el mundo actual y es el que hay que combatir, evidentemente, no resignarse. En el abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. La vivienda. Iba a decir, es otro gran asunto del día, sigue siendo el gran asunto del día, porque hoy se va a reunir el Ministerio con las comunidades autónomas. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Estamos hablando de la conferencia sectorial de vivienda, que es en la que se van a enfrentar distintos modelos para gestionar los precios disparados tanto del alquiler como de la compra de viviendas. Y después de que la ministra del ramo apelara a la solidaridad de los caseros como camino, como una solución, hoy el PSOE va a enviar a los parlamentos autonómicos su propuesta y sobre ellas destaca una, que es proteger las viviendas de protección pública para que nunca, insistimos en lo de nunca, se puedan vender en el mercado privado. Sí, que el suelo público siempre sea público. Ese es el sentido de la declaración que el PSOE va a enviar hoy mismo a los parlamentos autonómicos para que insten a los gobiernos a blindar por ley ese parque de vivienda protegida. En la práctica, Ángels, lo que se busca es evitar que se den situaciones como la que ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, donde casi 2.000 pisos públicos acabaron después vendidos a fondos buitre, contribuyendo al mercado y a la burbuja de la especulación. Ese es uno de los compromisos que va a buscar la ministra Isabel Rodríguez en esa reunión de la conferencia sectorial de este jueves, y eso es lo que recoge precisamente la moción que los socialistas van a promover entre las comunidades autónomas. El texto se va a hacer público a lo largo de la mañana y reclama en concreto que autonomías y ayuntamientos se comprometan a que por ley la calificación de vivienda protegida sea permanente, de por vida, prohibir que los bienes que formen parte del parque público se puedan enajenar, salvo en situaciones concretas, cuando se vayan a enviar a otras administraciones con el fin de utilizarlos también de manera social. Esto era algo que ya contemplaba la propia ley de vivienda, pero que el Constitucional tumbó a raíz de un recurso promovido por la Junta de Andalucía, así que el Gobierno cree que deben ser las comunidades y los ayuntamientos los que den un paso al frente y se comprometan a prohibir por ley esa situación, como fueron los populares quienes promovieron ese recurso ante el Constitucional. A día de hoy los socialistas dudan de ese supuesto giro social del PP en vivienda y en conciliación. La historia no hace muy creíble ese giro del Partido Popular, que en fin, pues han votado siempre en contra de todos los avances de derechos, también en conciliación, también en paternidad y en maternidad, y lo que han hecho ha sido incluso recurrirlo al Tribunal Constitucional. Esas eran las declaraciones hace unas horas del ministro Félix Bolaños en referencia a las medidas de conciliación. En esa moción que se va a presentar a lo largo de la mañana, Ángels, el PSOE pide también un compromiso, un esfuerzo para invertir más en la construcción de vivienda pública en España. Guille, gracias. Hasta luego. Y frente a esto, el modelo del Partido Popular, del que vamos conociendo cosas poquito a poquito. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero antes que ir a las cositas que vamos conociendo de este plan, lo primero, ese comunicado, lo contábamos a las 9 de la mañana, ese comunicado de todas las comunidades y las ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular, fijando una posición común ante la reunión de la sectorial de esta mañana. Sí, estoy contando ahora mismo 13 escudos, 13 membretes, por así decirlo, oficiales de 11 gobiernos autonómicos y de 2 ciudades autónomas de Partido Popular. Con esta carta se contraprograma al gobierno y se deja muy clara cuál va a ser la postura de las autonomías cuando lleguen las sugerencias por parte de Moncloa. Se reafirman estas comunidades en la negativa a declarar en sus territorios zonas tensionadas. Por lo tanto, no piensan intervenir en los precios de los alquileres porque este tipo de medidas, dicen, solo sirve para que suban los precios y baje la oferta. Rotundo rechazo de las comunidades del PP
PP ante el intento del gobierno de imponer sus fracasadas, tildan de fracasadas inoperantes, las políticas de vivienda del gobierno. Con el gobierno Sánchez, concluyen, los alquileres se han vuelto prohibitivos, la vivienda se ha convertido en un bien de lujo en lugar de un bien de primera necesidad. Por eso reclaman al Ejecutivo que elimine planteamientos ideológicos y de confrontación y buscar soluciones conjuntas a un problema que está alcanzando magnitudes de drama social. Vamos a hacer una cosa, desconéctate y vuélvete a conectar porque hay mucho retardo y hace un poco inviable la conversación, porque quiero que todavía nos cuente David Junquera cuáles son esos puntos que vamos conociendo del plan de la vivienda, y uno tiene que ver con la vulnerabilidad de los inquilinos a la hora de desahuciarles. Vamos a ver si podemos recuperar una buena conexión que no tenga tanto retardo. Mientras tanto, Cristina, choque frontal entre el Partido Socialista y el Partido Popular por la vivienda. El Partido Socialista dice que cumpla el Partido Popular la ley, porque la ley existe, hay zonas tensionadas donde debería limitarse el precio del alquiler y de la venta, y el Partido Popular no lo hace. El tema de la vivienda es una competencia autonómica y es verdad que la ley deja a la decisión de las comunidades autónomas la declaración de zonas tensionadas. Yo quiero recordar una cosa, en todo caso, yo que me tocó en su momento informar sobre el tema de cómo iban las negociaciones entre los socios de gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos con el tema de la vivienda. Esta es una cuestión que les enfrentó durante años. O sea, primero fue Ábalos negociando con Pablo Iglesias, luego con su sucesora, con Ione Belarra, y el modelo del PSOE nunca fue la declaración de las zonas tensionadas. Finalmente se llega a un acuerdo porque, bueno, pues Sánchez entiende que en este, como en otras leyes, recuerdo que pasó también con la ley LGTBI, decide que quiere la paz interna con sus socios. Pero el argumento que te daba entonces el PSOE respecto a la cuestión de las zonas tensionadas es que muy probablemente lo que haría sería reducir la oferta del alquiler, con lo que el problema no se solucionaría. Eran más partidarios de exenciones fiscales, de otro tipo de incentivos que no tuvieran que ver con la declaración de zona tensionada. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que si hubo una negociación agónica de 3 años es porque en ningún momento fue el modelo. Me parece muy interesante la propuesta de blindar de por vida la vivienda protegida. Quiero recordar que durante la campaña electoral Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas. Se han desbloqueado proyectos interesantes en la colaboración entre Gobierno y PP, como el de Operación Campamento, que era un clásico de nuestro tiempo. Y es verdad que a mí me han dicho desde el Ayuntamiento de Madrid que ha habido una buena colaboración con la ministra, pero es verdad que hay conceptos muy diferentes y lo que hace el PP, que tiene un poder territorial inmenso, es pues determinar que ese no es su modelo y que la ley no le obliga a aplicarlo. José Miguel. Bueno, vamos ahora a la guerra política, ¿no? Que yo creo que tiene en este momento, para mí, desde luego, un momento absolutamente optimista de que veo destellos de luz. Estamos hablando de vivienda y hay posiciones de los partidos diferentes y opinan distinto y se enfrentan. Dios santo, a mí me gusta este país, me gusta un país en el que los partidos discutan sobre un problema que además, esto lo diremos en voz baja, no tiene solución fácil, porque evidentemente estamos hablando de un incendio no declarado en un sitio aislado, sino en completo movimiento y que va a seguir creciendo en España y en el mundo. No hay ningún modelo en el mundo actual que sirva de referencia para decir este es el FETEN y vamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, como decía, está en constante y permanente cambio. Solo en España, en los últimos 3 años, ha habido casi 3 millones de inmigrantes nuevos. Desplazamiento interno, hablamos de la España vacía, la concentración en la llegada a las ciudades, la disgregación de la unidad familiar tradicional, la longevidad y la gente, por suerte, vive más y por tanto durante más años ocupa vivienda. El turismo, el Airbnb famoso, el boom del turismo está destrozando todos los esquemas tradicionales. Por tanto, es un problema evidente ante el que parece que hay discrepancias ideológicas que, insisto, yo celebro. Evidentemente se puede hablar de 2 modelos, la vivienda pública o liberalización del suelo absoluto. Ya cada uno elegirá lo que prefiera, ya sabemos a lo que llevó los procesos de liberalización, recordemos la burbuja inmobiliaria y todo lo que ocurre. El tema de si hay que potenciar más vivienda pública o vivienda privada
es permanente y cada partido tiene su opción, y luego este debate permanente entre inquilinos o propietarios, a quién defiendo más o a quién defiendo menos. La cuestión evidentemente es que es un problema que tiene dos características. Hay competencias compartidas, aunque sean mayoritariamente efectivamente de las comunidades, pero por supuesto que un gobierno tiene obligación de aportar soluciones, y además es un problema transversal, porque construir una vivienda se tarda tanto tiempo hasta llevarla adelante que es transversal en legislaturas. Nadie lo va a arreglar en una legislatura. Por tanto, demos la bienvenida a este debate, seamos felices, discutamos hasta la extenuación y luego hagamos una cosa que a veces se nos olvida. Se vota en los parlamentos y el que saque la mayoría, pues todos ojalá acepten con la mejor de las soluciones, pero que se discuta. Entusiasmo total. Déjame un momento, Carlos, voy contigo, pero he recuperado a Junquera, estás ahí, ¿no? Estoy por aquí. Nos quedaba hablar de la propuesta, de los datos, de los detalles que va dando poco a poco el Partido Popular, de la propuesta para afrontar el problema del acceso a la vivienda, un problema que el PP reconoce pero que enfoca de otra manera. De ahí el origen del debate del que hablaba ahora José Miguel Contreras. Lo que apuesta el Partido Popular es por liberar más suelo, por construir más vivienda nueva, pero también por reducir la protección de los inquilinos, o sea, que sea más fácil expulsar a un inquilino y que haya menos inquilinos vulnerables protegidos para que los propietarios, que los populares ven desprotegidos, se animen a alquilar y bajen el precio y las condiciones de entrada. Sí, con el mercado hemos topado, Ángels, el giro social del PP se convierte en un giro de 360 grados cuando toca hablar de vivienda. Los populares quieren meter baza en el debate estrella en este momento en España, pero lo van a hacer con su baraja habitual, con las cartas clásicas. La resume la vicesecretaria del ramo, Paloma Martín. Más suelo, más vivienda nueva, más vivienda rehabilitada, más pisos en el mercado del alquiler, más garantías para quien ofrece su vivienda, menos burocracia y menos impuestos. Traducido, ley del suelo más permisiva, que se construya más rápido, más fácil, menos impuestos, más viviendas y, por supuesto, nada de zonas tensionadas, de limitar precios, nada de intervenir el mercado y más velar por los propietarios. Todo muy PP style, aunque Génova remarca que se pone del lado de los inquilinos vulnerables. Somos un partido totalmente comprometido con los más vulnerables, con los que de verdad lo son. Con los que de verdad lo son. Lo cierto es que en su futura ley serás vulnerable de verdad solo si cobras menos de 1.050 euros, no como ahora, que lo eres si cobras menos de 1.800. Génova sugerirá que sea más difícil acogerte a esa figura, que es la que permite retrasar un desahucio por impago del alquiler. Entendemos que la protección de los vulnerables no debe recaer sobre los propietarios. Explica el PP que actualmente cualquiera que cobre menos de esos 1.800 euros mensuales puede ser declarado vulnerable, lo que dilata los desahucios cuando se deja de pagar el alquiler. Esto hace que muchos caseros, para ahorrarse el posible trance, exijan ingresos por encima de esos 1.800 euros, poniendo un muro, según Génova, insalvable para la gente con menos recursos. Cree el PP que endureciendo el acceso a la vulnerabilidad habrá más oferta, y esta es la última medida de una futura propuesta de ley de vivienda que vamos conociendo por fascículos y en la que a los populares, como no podía ser de otra forma, es lo normal, le asoma su patita más liberal, Ángels. Junquera, gracias. A vosotros y perdón por el lío. No pasa nada, solucionado. Solucionado, no pasa nada. Gracias, hasta luego, Carlos. Hasta luego. Yo creo que en el tema de la vivienda se manifiesta un problema, yo creo, estructural de la política en España. Pensamos que cambiando leyes se cambia la realidad y evidentemente hay que hacer buenas leyes. Si hay que intervenir un mercado como el de la vivienda, que es un mercado imperfecto, hay que intervenir. Si creo que hacer una buena legislación es una obviedad. Es la obligación de los poderes públicos. Pero vamos a los datos reales, que los enunciaba de alguna manera José Miguel antes. Si en España, el Banco de España hace unos meses publicó un informe donde decía que en España faltan 600.000 viviendas. Y es fácilmente entender por qué faltan 600.000 viviendas, más allá que se puede intervenir en el mercado de las viviendas turísticas, los mercados que se quieran intervenir. Faltan 600.000 viviendas. ¿Y por qué faltan? Porque cada año en España se crean 275.000 hogares. ¿Cuántas viviendas se construyen cada año en España? 100.000. Y de esas 100.000 solo el 10% son viviendas de protección oficial. Por lo tanto, tenemos un problema perfectamente identificado. Y vamos a trabajar en resolver los problemas que impiden, por ejemplo, que en España hay millones de metros cuadrados que son suelos urbanizables. Pero la gente piensa que por eso urbanizable se puede urbanizar. Mentira. Tienen que ser suelos finalistas. ¿Y quiénes son los propietarios del suelo finalista? Es decir, que hay que invertir en infraestructuras para que en esos terrenos que son urbanizables se construyan casas. Los ayuntamientos. Y necesitas dinero los ayuntamientos, necesitamos recursos. ¿Y dónde están esos recursos? España gasta
o invierte en vivienda el 1% del PIB. En Europa es el 1,5%, un 50% más. Pues vamos a trabajar en eso y dejar de darle vueltas a la legislación. Pensamos que la legislación era la misma y se construían 800.000 viviendas. Era la misma y se construían 200.000 viviendas. No es un problema solo de legislación, que creo que hay que mejorarla, por supuesto que sí. Pero el problema de fondo es el mismo. Si cada año hay 275.000 hogares, si cada año vienen a España 400.000 inmigrantes y solo construimos 100.000 viviendas, tenemos un boquete que alguien tiene que cerrar y dejar de hablar de legislación. Sí, se estima que al año necesitaríamos entre 200 y 300.000 viviendas nuevas. Tenemos problemas comunes con otros países, ¿no? Y por ejemplo, los apartamentos turísticos es algo que ha provocado un tsunami en los centros de todas las principales ciudades del mundo. Pero España tiene una carencia en vivienda protegida con respecto a los países de nuestro entorno. Y no se soluciona, y esto además no se soluciona de hoy para mañana, pero hay que empezar a hacerlo. Es verdad que nuestro porcentaje de vivienda protegida o de alquiler protegido y de políticas específicas para los jóvenes es una asignatura pendiente que tenemos en España. Independientemente, además decía Carlos, yo creo que tenemos un problema estructural que nos convierte en una especie de isla con respecto al resto de Europa. O sea, la vivienda, incluso cuando se liberalizaba el suelo y había una enorme oferta, seguía siendo un problema porque seguía aumentando de precio. Yo creo que es un mercado absolutamente distorsionado en España y yo no termino de entender cuáles son las raíces profundas de que sea un problema con unas características muy específicas en nuestro país. Yo creo que en nuestro país el problema, disculpa, que somos más propietarios tiene que alquiler ver con que el debate está sobre la parte de arriba del suelo y no sobre el suelo. El suelo supone alrededor del 50% del precio de una vivienda. Por lo tanto, hay que atacar el problema de fondo, el suelo. ¿Y quiénes son los propietarios del suelo? Los ayuntamientos. Y los ayuntamientos necesitan recursos para hacer infraestructuras en terrenos, sobre todo un país que tiene 500.000 de kilómetros cuadrados, que somos un país enorme, que en las afueras de Madrid hay terreno para construir miles y miles de viviendas y Madrid está concentrando... Pero ese modelo ha sido también muy discutido, el de los PAUs y el de la expansión de Madrid, o sea que... Claro, pero veis que vosotros mismos estáis aquí discutiendo, entiendo que ninguno de los cuatro somos grandes especialistas en el tema, pero lo que oímos tiene sentido y Cristina da datos, oye... ¿Qué datos evidentes hay? Pues que fuera hay muchísima más vivienda protegida que en España, por tanto sabemos que esto hay que hacerlo. Tradicionalmente los economistas dicen que para que funcione una sociedad económicamente no debes dedicar más del 30% de tus ingresos, de tu salario a la vivienda. Déjame acabar, perdona. Y esto no ocurre en España cuando ves el precio de los alquileres y cuál es el salario medio. Por tanto hay anomalías evidentes, pero esto pasa en todas, vete a cualquier gran capital del mundo, donde están sufriendo problemas, cada uno aplicados a su situación concreta que tiene que ver con estos elementos que hay. Soluciones, la solución no hay otra más que cambiar estas soluciones permanentemente. Las legislaciones aplicadas a vivienda tienen que ser variables, tienen que ser móviles y tienen que ser pactadas entre los partidos, porque aquí, desgraciadamente, y posiblemente sea otro de los problemas, la política, y más cuando llega al ámbito local, son políticas inmediatas, son políticas de hacer algo y de construir algo, un polideportivo que inmediatamente puedas inaugurar antes que otra, o una rotonda. Y estas cuestiones estructurales que supone grandes inversiones, grandes esfuerzos, que no van a ver la luz seguramente como éxitos de los gobiernos, sean locales, autonómicos o generales, también dificultan. Por tanto, todos son problemas, y problemas vamos a encontrar un montón. Soluciones solo hay una. Esta, yo de verdad que estoy feliz, y lo quiero decir porque he criticado aquí mismo muchas veces al Partido Popular, el que en este tema, en lugar de estar simplemente oponiéndose, esté planteando sus ideas. Yo no coincido con algunas y me parece estupendo. Lo importante es que se planteen, se discutan y que se hablen. Esto me parece que es la manera de verdad de solucionar no solo el problema de la vivienda, sino casi todos los problemas que tenemos en este país. Comparto esa felicidad y bienvenido el debate sobre la política de vivienda. Pero para proteger la vivienda tiene que haber vivienda. No puedes proteger nada cuando no existe la vivienda. ¿Cómo puedes proteger? Es decir, se pone siempre el modelo de Viena, digamos, como un modelo protegido. El 30% de las viviendas de las viviendas en Viena son protegidas por los poderes públicos. Y chapó. Y creo que ese es el objetivo. Creo que la voluntad y la obligación de los poderes públicos interviene en ese mercado. Pero si no hemos construido una vivienda, no podemos proteger nada.
Por eso hay que hacer viviendas, y hay que hacer viviendas con todos los agentes sociales que influyen, operadores privados, por supuesto los ayuntamientos, por supuesto las comunidades autónomas y por supuesto el Estado. Pero una planificación a 30, 35, 40 años, porque los problemas demográficos no son problemas de ahora del año 2024, van a venir en el futuro. España va a tener probablemente dentro de no demasiados años 55 millones de habitantes. Pero fíjate, Carlos, lo que ha costado el tema de la operación Campamento, claro, porque yo la recuerdo de hace décadas. Y la operación Chamartín. Y si en su momento se hubiera desbloqueado, pues ya estaría en marcha esa operación, y ya hubiera supuesto un alivio. Pero ya está en marcha, es decir, que también... Sí, pero que el problema es que como estas políticas necesitan tanto tiempo... Claro. Encima que se va retrasando el acuerdo, dices, es que esto se podría haber resuelto a lo mejor no hace 30, pero sí 25. Ningún partido que defienda que no se hagan más viviendas. Por tanto, lo que hay que buscar es la manera de hacerlo, y lo que hemos dicho, hay modelos diferentes. Liberalizar el suelo, hacer planes urbanísticos sensatos que sean adaptados a los movimientos migratorios, a los cambios demográficos, a las nuevas situaciones que cada día se plantean nuevas. Y esto, lo que es importante es entender que es una prioridad. Y esto es lo que hay que determinar. Para el gobierno actual esto es una prioridad. Para los gobiernos autonómicos y locales lo ha sido. Hasta hace 15 días, no lo era para nadie. Pero yo que me apunto a este aterrizaje, a dar la bienvenida a este aterrizaje del Partido Popular a la vida cotidiana, sí que me preocupa que sea un aterrizaje para convertirse en otro elemento de lucha partidista. O sea, que no haya una verdadera voluntad, sino que se convierta otra vez en un pim pam pum y que no acabe por arreglar nada. Bienvenido al aterrizaje de la vida cotidiana. Ojalá sirva para que el debate llegue a algún sitio y se concreten sobre todo las medidas. El Abierto. Ser podcast. El Partido Socialista es la polémica de las últimas horas. El Partido Socialista está intentando desmarcarse ahora de lo que ellos mismos aprobaron en el Senado, en la mesa del Senado, y es dar luz verde a la celebración de una cumbre ultraderechista contra el derecho al aborto. En diciembre aprobaron, la mesa lo aprobó para que se celebre en diciembre en el Senado. Ahora dicen los socialistas que en las actas no se incluyó explícitamente la cesión del espacio de la sala del Senado para la celebración de este evento. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y ahora el PSOE, que está pidiendo que no se celebre esta conferencia, este evento, acusa al Partido Popular de engañarlos, de saberlo todo, de no querer decírselo, y piden el amparo de la mesa. Sí, ahora que el PSOE se ha dado cuenta de que la mesa del Senado tramitó el 17 de julio la cesión de una sala para esta cumbre ultra, ha empezado a moverse para evitarlo. Por un lado, ha presentado un recurso de amparo ante la mesa para que el presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, pare este evento. Fuentes del PSOE nos dicen que nadie les informó del contenido de las actas aprobadas aquel día y solo hace un mes se le trasladó un contenido que el PSOE, según esas fuentes, rechazó. Esto en privado, Ángeles, porque en público los socialistas en el Senado acusan al PP de maniobrar para permitir esta cumbre y desde el gobierno piden pararlo. Alfonso Gil, portavoz adjunto socialista, y Félix Bolaños. El Partido Popular sabía que había gato encerrado y la trajo a su aprobación en septiembre. Fíjense la de meses que pasa entre que se celebra esta mesa y otras y se lleva a aprobación del acta. Le pido al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que evite que esta Cámara se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Argumentan que como grupo parlamentario en el Senado poco pueden hacer porque este es un acto institucional, pero desde el PSOE insisten en que la mesa de la Cámara con mayoría popular puede revocar el acto. Fuentes de Génova nos dicen que no comparten las ideas de la Red Política de Valores sobre el aborto, que la postura del PP ha evolucionado en los últimos años, pero recalcan que las cámaras dan cobijo a diferentes sensibilidades y por eso, Ángeles, matizan que no por eso tienen que negar el derecho a manifestarse en opiniones diferentes. Josu, gracias. A vosotros. Dos aspectos aquí, Carlos, y ya lo hablábamos ayer. El primero, el Senado tiene que acoger actos de todo tipo. Y en este caso un acto de un grupo de ultraderecha en contra del derecho al aborto, y la segunda es la propia metedura de pata del Partido Socialista, que da luz verde a la celebración, que ahora intenta retractarse, intenta justificarlo con que no se nos había dicho, que en las actas no se especificaba, pero en cualquier caso fue votado por unanimidad.
Bueno, el Senado es un órgano político, no es una máquina que simplemente registra administrativamente los que solicitan permiso para utilizar sus aulas o sus salas, y por lo tanto tiene que tener una decisión clara, es decir, porque además representa al Estado, es decir, pocas cosas, digamos, más simbólicas que hay en constitucionalmente como el Senado y el Congreso de Diputados, no hay nada más. Por lo tanto, yo creo que el Senado tiene que tener criterio a la hora de adjudicar una sala a un grupo, que pues imaginar que un grupo de Hamás pues quiera hacer un acto en el Senado, sería absurdo. Pues bueno, pues esto no son Hamás, pero es un grupo, digamos, que representa valores contrarios a la Constitución, y por lo tanto la función de la mesa del Senado es defender la Constitución, y si llegan unos señores que quieren hacer valores contrarios, creo que hay que hacerlo. Y luego lo que tiene que hacer el Partido Socialista, no solo criticar al Partido Popular, que está dentro de su derecho, sino asumir una responsabilidad. Yo estoy esperando alguna destitución por parte del miembro del Partido Socialista que dio posibilidad a que se celebrara ese acto. Esa es la manera lógica que en democracia hay que responder a ese tipo de actos. Porque además ha ido variando en el argumento. El primer argumento fue que era muy largo y que no se lo habían acabado de leer, y ahora es que el Partido Popular le ocultó el verdadero objetivo del acto. Yo tengo el acta de la reunión de la mesa del 17 de julio y uno de los asuntos dice: solicitud de la red política por los valores de la cesión, se explica sin fecha, pero vamos, está escrito negro sobre blanco. Yo creo sinceramente que en aquel momento ni unos ni otros sabían exactamente qué era esta organización. Quizás es verdad que antes de plantearse ceder una sala, a lo mejor está bien investigar quiénes son y de qué se trata. Y luego lo que pasa en septiembre es que esto es habitual, o sea, se somete a aprobación el acta de la reunión de la mesa anterior. Hay que tener en cuenta que las vacaciones estuvieron por medio, o sea que no hubo un mecanismo de ocultamiento de que es que luego nos lo traen en septiembre, no, es que se tenía que aprobar el acta de la reunión de la mesa anterior. Se va a volver a debatir, esto ha pedido el PSOE en amparo, se va a volver a debatir en la reunión de la mesa el próximo martes, de la mesa del Senado, y bueno, yo creo que sí, que efectivamente, mira, la gente puede ser contraria al aborto y es muy legítimo, y hay quien puede pensar distinto, pero el debate estaba cerrado. Es decir, que no creo que tampoco ni el PP esté interesado en reabrir y en resucitar este debate y que se le vincule con este grupo ultra. Yo creo que lo más sensato sería replanteárselo y decirle a esta organización que se busque en Madrid, que es muy grande, muy amplia, y que se busque otro local. Y a partir de aquí, cambiar los mecanismos para que el Senado no se convierta como una sala de fiestas, que tú puedes alquilarla siempre que quieras para celebrar un cumpleaños. Si tú mañana, para celebrar un cumpleaños no, pero si tú mañana quieres reservar, no alquilar, porque esto es gratis, pero reservar una sala para presentar un libro, Ángeles Barceló quiere reservar una sala en la pero que haya unos mecanismos para saber qué es lo que se más hace, o menos que es el Senado. Claro, que es el Senado. Bueno, dos cuestiones, una que me parece anecdótica y divertida y otra que me parece trascendente y por tanto debatible. La anecdótica y divertida es que de manera didáctica aprendemos cómo funciona la administración pública. Me ha dado tanta curiosidad que me he esforzado en enterarme de realmente, con las personas que han participado en el proceso, qué ha ocurrido. No es cierto que se haya votado, en ningún caso hubo una reunión en la que dijeran proponemos alquilar las... Lo estoy diciendo exactamente, es lo que estoy diciendo, Cristina, que nunca hubo una votación, me alegra que estés de acuerdo conmigo, y en el que alguien diga alquilamos la sala a un grupo proabortista para tal, votos a favor. Esto no existe. Hay cientos de documentos que tienen que ver con salas y que vienen y qué tal, y que sencillamente se le da salida. Queda ahora la duda de decir, no, lo sabía uno. Bueno, esto ya es juego político, cada uno lo que quiera. Lo que es evidente, y parece evidente, en el caso del Partido Socialista, porque es absurdo y ridículo, pues no lo vieron, porque es evidente y claro, teniendo en cuenta su posicionamiento político, que si lo hubieran visto, pues clarísimamente hubieran dicho que no. En el Partido Popular, ahora Cristina lo plantea, no sabemos si lo sabían o no lo sabían. Es indiferente. Tienen mayoría absoluta en el Senado, dominan la mesa, por tanto ahora tienen lo trascendente, que es decir, se quiere abrir el Senado a todo tipo, sea lo que sea, y da igual lo que cada uno defienda, o el Senado, como una institución que representa una serie de valores determinados, tiene que elegir que a lo mejor determinadas posiciones extremistas y no compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad en esos términos, pues no deberían tener cabida. Lo vamos a ver ahora. Si se replantea la situación, el Partido Popular es el que va a tener que decidir si lo hace o que no lo hace.
hace. La izquierda ya lo ha dicho. El Partido Socialista de manera clarísima no está a favor. Y por tanto, el Partido Popular tiene la oportunidad de decir: comparto esta filosofía de que el Senado esté abierto a todo tipo de radicalismos, o hay cosas que no deben entrar. Pero yo creo que falta algo de autocrítica, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Está muy bien, digamos, que con esos argumentos que estás dando, que al Partido Popular le critique, que pueda aceptar un acto de estas características. Pero yo creo que la autocrítica es importante en política. ¿Pero qué autocrítica? Es decir, la autocrítica por el error que han cometido pero que no es un error del Partido Socialista, es un error del funcionamiento de las mesas del Congreso y del Senado. No es de un partido ni de una persona. En la mesa está el Partido Socialista del Senado. Y por lo tanto, ese asentimiento que hizo en su momento tiene que haber dicho: pues nos equivocamos. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero que es como funciona, que no es un error personal de una persona, que es el funcionamiento de todas las instituciones. Es verdad que entraba en el listado de asuntos de índole administrativa, que no se vota, pero tampoco expresaron ninguna objeción. Claro, ese es el tema. O sea, claro, nadie lo vio. Por eso yo creo ni un minuto. Es que de verdad que ni unos ni otros realmente cayeron en la pero a lo mejor la autocrítica debería ser: no nos lo leímos porque estamos acostumbrados a no hacerlo. A lo mejor la autocrítica, a partir de ahora, porque seguramente tendrán cosas más importantes que ver todos y cada uno de los alquileres. No pasa nada, se ha descubierto pues una situación muy particular que pasa una entre 10.000. Ahora es el momento de decir sí o no. Tampoco nos rasguemos las vestiduras. When I hear that sound, I know what's coming around. 39 degrees, too hot for the bees. The grass is 9:56 minutos de la mañana, 8:56 en Canarias. Ahora sí, ya vamos terminando el abierto. Sergio Castro, Nausle, buenos días. ¿Qué tal? Uy, qué bien, la Hemos ensayado, ¿eh? Desde las 5 de la mañana. Ensayado esto, ¿no? Maravilla, maravilla. Bueno, ahora sí acaso que coros soviéticos. Vale, para que cada uno cuente algo. Sí, ahora cada uno lo suyo. Venga, en unos minutos vamos a hablar de un estudio sobre tormentas tropicales, de saber dónde caerá el próximo rayo, la próxima tormenta tropical, o por ejemplo el descubrimiento de un exoplaneta, o el mapa más desarrollado sobre el cerebro de una mosca. Nos hablan, a mí son lo que más me gusta. Nos hablan hoy Nuño Domínguez y Jaime García Cantero en el Ministerio. Vale. A partir de las 10:30 tienes una cita con alguien de quien no sabes nada en Segovia. ¿Me tengo que ir a Segovia? Sí, te vas a Segovia. Oye, vale, no es mal plan, no está mal, no está mal. Pero luego ya me quedo a comer Segovia. ahí. Perfecto, Vale. no tenemos problema. Aunque podrías encontrar su huella en muchas ciudades, en grandes o importantes edificios. No voy a decir más. Vale. Vamos a aprender el español a través de la música de Rosalía con Lola Pons, porque hoy hay clase de lengua. Y ojo, una absoluta monstruosidad. Eso se ha dicho de la película que ocupa hoy al profesor Ocaña. Él añadirá que es fea, incomprensible y aburrida también, por si acaso le faltaba algo. Es Megalópolis, de Francis Ford Coppola. Pero aún así Ocaña dice que hay que ir a verla. Ya, hombre, pero porque si me dice todo esto no voy a el perder mayor el tiempo. derrumbe de un gran director. 120 millones que podíamos haber dedicado. Motivar no parece que motivar. No, por el morbo. Me lo voy a ahorrar. Pero equilibrará también con los destellos de Pilar Palomero. Ah, vale. Y para morbo sastre, nada mejor que tomarse un helado fuera de temporada. Ya no estamos en verano, pero oye, un helado ni tan mal. Es lo que vamos a hacer con Ainhoa Gorrigotia en Al Diente, ¿vale? Todos los helados posibles fuera de temporada. Vale, pues todo esto hasta las 12:20 de la mañana. Mira que bien lo vamos a pasar. Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.